La codependencia supone una adicción hacia la dependencia de otra persona y puede darse tanto en relaciones de pareja como dentro de la familia. Por ejemplo, entre una madre y una hija, es decir, la persona dependiente siente que necesita a la otra persona para seguir viviendo. ¿Tú eres o has sido codependiente? Hoy te invitamos a conocer las causas de la codependencia y cómo podemos salir de ella. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Qué bueno que esté con nosotros hoy un tema que nos incumbe mucho porque qué tan codependientes somos y sobre todo, ¿cuál es la diferencia entre ser dependiente o codependiente? Es un término que se ha escuchado mucho últimamente y bueno, lo cierto es que las personas que lo padecen o lo padecemos, pues se sufre porque es una relación muy adictiva hacia una persona. Ahora, mi pregunta es también, ¿se puede ser codependiente a algo, no nada más a alguien? Todo eso lo vamos a aprender juntos y juntas el día de hoy, así que acompáñenos y quédese con nosotros. Óscar Virués, muy buenos días. Muy buenos días, mi querida Marisa Escribano, me da mucho gusto saludarte. Igualmente a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Yo creo que este es un tema muy interesante. Hablar de codependencia a lo mejor para algunos es como, sí, ya había escuchado el tema. Identificar si tú vives una relación codependiente con algo, con alguien, pues yo creo que ese es parte de lo complicado, pero para eso están nuestras y nuestros especialistas. Los invitamos a que sigan la transmisión en www.canal11.mx/diálogos, también en nuestra página de Facebook, la página de Diálogos en Confianza, en donde podrán encontrar el Facebook Live. Allí pueden mandarnos sus preguntas, sus comentarios y desde luego también seguir el programa en vivo. Bueno, saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras, a Fabiola Ruiz y a Istiel Caneda. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días. Y Adriana Rodríguez estará, además de Fabiola Ruiz, desde luego. Bueno, y saludo con mucho gusto a todo el público que hoy se da cita aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y desde luego, pues, a nuestras y nuestros especialistas. Así es, que los presentamos de una vez. Déjeme decirle, está con nosotros Marta Páramo. Ella es psicoanalista, terapeuta familiar, coautora del libro Misión Imposible, Cómo comunicarse con los adolescentes. Bienvenida. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias igualmente. Está con nosotros Manuel Hernández Martínez, es psicólogo y sexólogo clínico. Bienvenido, Manuel. Gracias. María de la Vega, psicoterapeuta gestalt. María, qué gusto. Hola, buenos días a todos. Contenta de estar aquí otra vez. Muchas gracias. Y también nos acompaña Daniel Ramírez Campos. Él es psicólogo, especialista en atención en violencia de género. Daniel, gracias por estar aquí hoy también con nosotros. Gracias por invitarme. Oigan, pues para empezar el programa vamos a ver el siguiente sorteo. La pregunta es, ¿has sido codependiente de algo o de alguien? Vamos a ver si somos capaces de reconocerlo. A ver qué nos dijeron. Sí, hace muchos años estuve en una relación codependiente. Con mi familia sí, sigo aún. En el ámbito de la familia, básicamente con la pareja. A la familia de dependencia, ya que, bueno, es como un vínculo que tenemos, entonces soy dependiente a ellos. Tuve un novio como dependiente de mí, pero terminamos. Sí, ya se quería suicidar y toda esa onda. Sí, fui dependiente de mi ex esposo durante 30 años. Yo creo que lo estuve, sí, claro, como toda persona. Tenía alrededor de 18 años y codependí de una de mis exparejas. El día que no estaba, pues caí en depresión, ¿no? Literal. Creo que un poco codependiente al trabajo. No sé, me gustaría averiguarlo.
Bueno, pues el tema está interesante porque yo digo, ¿dónde está esa raya para saber qué tanto somos o no? Porque, bueno, pues todos somos seres en relación, estamos en relación con otras personas y es lógico que si amas a alguien, si quieres a alguien, pues quieres estar cerca de esa persona, te gusta estar con esa persona, en fin, o sea, hay una serie de actitudes y de sentimientos que están ligados a esas otras personas. ¿Dónde está la rayita de lo sano y de lo no sano? A ver, María. Bueno, yo creo que estructuralmente somos muy codependientes, porque desde las formas y el contexto como se van haciendo las relaciones y los vínculos, pues nos van enseñando cosas que yo digo que son los cables cruzados o torcidas, donde tenemos que aguantar, donde tenemos que someternos, porque es tu mamá, ¿no? Porque es tu hermanito, porque es tu hermanita, y luego vamos replicando todas esas relaciones torcidas de abuso con las parejas, con los hijos, pero también en el sexo se ve la codependencia, en el trabajo, en todas las relaciones permea el vínculo enfermo, el vínculo disfuncional. La idea es empezar a descruzar como esas ideas que soportan relaciones codependientes y tendríamos que, hace rato decía una chiquilla que si el novio no estaba se moría o caía en depresión, es hacernos responsables de lo que hacemos, de lo que sentimos y no estarle, digamos, como cargándole a otro la responsabilidad. Porque, ¿qué es codepender? A ver, Marta, ¿qué es codepender? Bueno, la codependencia básicamente tiene que ver como con una conducta adictiva, es decir, una adicción al vínculo con el otro. Y cuando estamos hablando de una adicción, estamos hablando de una cuestión dañina que se genera por historias de la infancia, con personas significativas. Y aquí hay una parte interesante, no es una cuestión voluntaria. Todo el mundo nos dice, ay, pues si te hace sufrir tanto o si es tan canijo, pues déjalo, pues es tan sencillo, o sea, mentalízate y abandónalo, porque es una relación dañina. Lo que pasa es que no atraviesa por la voluntad, atraviesa por la construcción de vínculos y estos vínculos provienen de la infancia. Fíjate, los etólogos, es decir, unos biólogos que trabajan con el comportamiento humano, los esposos Harlow, el siglo pasado, trabajaron con monitos, es decir, una madre con su changuito, una madre mecánica, la cual amamantaba al changuito. Entonces, la primera madre mecánica era agresiva y la relación que estableció este changuito es de un changuito agresivo con su contexto. Luego, otra madre más apapachadora. Y esta madre apapachadora hace changuitos más sociables. Y por último, que ahí está la fórmula de la codependencia, fíjate qué interesante, es una mamá changa que apapacha, mece, protege, arrulla y de repente le da toques eléctricos al changuito. Y de repente lo vuelve a acariciar y otra vez le hace unos ruidos que lo hace estremecer de miedo. ¿Y qué crees que fue lo que sucedió? Cualquiera diría que odiaría a esa mamá, al contrario, se fortaleció el vínculo de apego. Es decir, la codependencia proviene de esta crianza o de este apego colérico, que significa un apego en el cual hay amor intenso, pero también hay choque, violencia, apapacho y nuevamente agresión. Y eso va generando desde pequeños estas relaciones de codependencia en donde lo que hay es mucho amor y mucho odio. Es decir, lo que hay es ambivalencia y ambigüedad en un vínculo en el cual, por más que lo desees, no te puedes separar. O sea que es además como si estuviera ese changuito tratando de quedar bien todo el tiempo, tratando de ganarse el afecto, la aprobación de esa mamá. Es decir, este changuito lo que está buscando es, ahora sí me van a querer de a de veras. Pero así somos los humanos. Sí. Es decir, traemos como la zanahoria por delante. Bueno, aquí me lastimaron, aquí ya me la volvió a hacer, aquí, híjole, pues lo perdono y aquí. Y después uno espera querer controlar la conducta de ese otro que me va a dar el afecto que yo necesito. Y entonces ahí tenemos
la variable control. Y esa es la que determina en mucho la codependencia. Y fíjate que cuando estamos hablando de codependencia, no sé por qué, pero a mí como que me suena más como a mujeres. ¿Los hombres también son codependientes? Pues yo creo que sí, igual que las mujeres, el resto de las personas. Es decir, comparto con las compañeras esta idea de que a partir de cómo aprendemos a establecer nuestros lazos, nuestros vínculos, pues justamente nos marca de manera muy determinante. Nos enseñan a hacer en función de los logros o de las cosas de los demás. Nos enseñan como chicas a ser mujeres en función de con quién te relacionas, quién te va a sacar de trabajar, buscarte un buen partido, o sea, todo este asunto muy tradicional que todavía está en vigencia. Entonces, pues a partir de ahí, si no aprendes a ser tú por ti misma, bueno, obviamente puede generarse un vínculo ahí con todas las explicaciones que ya dio Marta. Como hombres, pues yo creo que no, tampoco hay gran diferencia. También aprendemos a vincularnos a partir de lo que conocemos. Si vemos que nuestro padre es chantajista, es grosero, miente, pues obviamente es el aprendizaje que tenemos de primera instancia. Este asunto de la zanahoria y la patada es muy común, ¿no? Entonces, te quiero, te apapacho, pero tómala para que no se te olvide quién eres. Sí. Entonces, pues sí, y hombres y mujeres, por supuesto que estamos marcados con esta Vamos a ver justamente un testimonio de un hombre, a ver qué nos platica y ahorita lo comentamos contigo. Claro, vamos a verlo. Siempre tuve la situación en cuanto a mi historial con mi madre, siempre hubo como una necesidad muy fuerte de afectividad. Entonces de niño siempre tuve ese deseo, ¿no? Pensaba que me enamoraba muy fácilmente, veía a una niña, sobre todo con ciertas características, y me atraían mucho. Hasta que después tuve la oportunidad de tener como una expectativa de una mujer con cierto tipo de características, muy guapa. Yo dije, no, que se va a fijar en ti. Y con esta sí me aventé, pero el hecho de pensar que por mi autoestima y por mi condición, pues, si no, o sea, esta chica te aceptó, ahora a ver cómo la mantienes. Debes estar pensando las 24 horas en ella, sentir unos celos brutales, y como la veía muy superior, por su belleza, por su aspecto físico, esto me hacía pensar, tienes que cuidarla. Y las 24 horas me las pasaba pensando en ella. Una dependencia brutal, porque de hecho llegué a pensar que ya mi vida era a través de ella. Yo le demostraba seguridad. No, pues si tú te lo pierdes, pues allá tú. Pero en el fondo sí sentía mucho miedo. Entonces había como una apariencia. Como no se daban las situaciones, tenía muchas ideas que ya no tenía sentido en mi vida. Hasta ese grado llegaba mi dependencia hacia una persona. A ver, Manuel, ¿cómo ves entonces? Bueno, mira, yo con lo que escucho el testimonio, con lo que comparten las compañeras y Daniel, estaba pensando un poco en, claro que las personas somos codependientes porque partimos de un mismo modelo, un mismo modelo que nos han enseñado a relacionarnos en pareja. Pareciera que una vez que nos relacionamos en pareja, nos dicen, tú tienes que estar con esa persona de aquí para el resto de tu vida. Y entonces nos hacemos una idea muy cercana a tenemos que aguantar las cosas como se den. Y eso puede traer mucho sufrimiento, puede traer mucho maltrato, puede traer dinámicas que se van tejiendo en esa relación de pareja que además dice, ustedes dos se deben, y entonces empezamos a aislarnos. Empezamos a ver que también tenemos otras potencialidades, otras esferas de vida, y poco a poco nos empezamos a aislar. Aquí sí me gustaría meter un tema que es, generalmente las mujeres son las primeras que abandonan sus vínculos, sus otros círculos, mientras que los hombres tratan de mantener ciertos círculos. No es exclusivo que sean las mujeres que sean quienes abandonen las Pero sí la esferas. mujer, digamos que es la primera en sacrificar su entorno en aras de tener contento a la pareja. Este modelo de relación de pareja que nos han vendido generalmente pone en un papel por debajo de los varones a las mujeres, y eso hace justo que se vea diferente en este contexto. Oye, y la responsabilidad, porque por lo que estamos viendo y lo que estoy escuchando de ustedes, entonces diríamos que culpa no, pero la responsabilidad de traer este chip medio mal es de las mamás. No, yo no creo que sea de las mamás. Creo que justo se puede pensar que es de las mamás porque socialmente se dice, es que las mamás se educan. Sí, pero hay todo un modelo donde esto está permeado porque los papás, en teoría,
sí quisiera ponerlo así, en teoría salen a trabajar y se queda el cuidado aparte de las mamás. Esta es una situación muy tramposa. Es injusto. Porque de alguna manera también los papás están moldeando a esos niños, a esas niñas, y entonces pareciera que ellos no educan. No, también educan. También educan en una situación en la que van creciendo, en la que van dándose cuenta de cómo son los varones, cómo los varones pareciera que pertenecen al mundo de afuera y las mujeres al mundo de adentro. Pero son las mamás, son los papás, son los tíos, son las tías, son los abuelos. Es la sociedad que en general cree que deberíamos de ser un muégano en este sentido, ¿no? Y se educa con la presencia, pero se educa también en la ausencia. Por supuesto. La ausencia dice mucho, el silencio también dice mucho. Y además, si bien es cierto, como dice Manuel, los padres están ausentes, pasan a dejar ya un conglomerado de indicaciones al interior de la familia que deben ser cumplidos y deben ser vigilados pues por la otra parte adulta que se queda, que en este caso es la mamá. Pero digo, es muy común que digamos, cuando hay una falta como un accidente del hijo, de la hija, inmediatamente es dónde estaba la mamá. Pero no hay una pregunta de, bueno, ¿y dónde estaba el papá? Lo que pasa es que toda la conformación filosófica pues viene de los medios, de las novelas, de los programas de tele, de las revistas, de todas esas cosas, de todos esos conceptos erróneos donde nos dicen tienes que manipular. Todavía en mi época nos decían enamórate de quien más te quiera, como con este pavor de la entrega porque me hace muy vulnerable. Entonces es pura manipulación, puro control. Y hace rato que decía Marta, el control y la ambivalencia son parte. Pues sí, y también la dependencia y también el dominio y la sumisión. Son otras dos roles muy fuertes en la Ahorita que regresemos de la pausa, hablamos de todos estos diferentes roles y de la diferencia entre dependencia y codependencia, si es que hay alguna, y todo eso. Pero bueno, una pregunta nada más rápidamente. O sea, no estamos hablando que nada más somos así los mexicanos o las mexicanas. O sea, me imagino que en todos lados hay codependencia, ¿no? Es algo común a la raza humana, creo. Exactamente, al ser humano, ¿no? Inherente al ser humano. Bueno, pues vamos a ir a una pequeña pausa, pero regresamos rápidamente para seguir platicando con ustedes. Y mientras tanto, aprovechen para llamarnos o para hacernos sus comentarios, que con mucho gusto aquí los estaremos leyendo. La libertad significa responsabilidad. Por eso, la mayoría de los hombres le tiene tanto miedo. George Bernard Shaw, dramaturgo irlandés. Son muy excesivos dentro de que no pueden vivir sin esa persona, se sienten opresivos inclusive hacia esa persona. Y para ellos no se escapan, se sienten ahí atados a esa persona. De aquellas personas que dependen afectivamente de otras, ¿no? Y que en algún punto, pues, digamos que se simbiotizan, ¿no? Son la misma persona y dependiendo de cómo sienta la otra, se sentirá la otra, ¿no? Chantajistas, en el sentido de que no permiten su propia realización y dependiendo de la otra persona, a veces también no le permiten realizar la relación que pudieran tener. Depende de una baja autoestima, para empezar, ¿no? O sea, la falta de seguridad te convierte en dependiente ya sea de una persona o de alguna otra sustancia, ¿no? Puede ser dependiente del alcohol, del tabaco, algunos del trabajo. Que estas personas pues necesitan sentirse seguras de sí mismas, tienen como problemas por los cuales tratan de cubrir esas necesidades propias en otra persona, entonces por eso tienen esa necesidad de estar pendientes de alguien más o de buscar lo que no tienen dentro fuera de ellas mismas. Me encanta cómo de repente hablamos así como en tercera persona, ¿no? Hay personas que tienen, que sienten, que hacen, ¿no? Y uno no se pone el saco. No digo que todos seamos codependientes, pero yo creo que en alguna medida, en algún momento de la vida, yo creo que sí hay una especie ahí de codependencia de todos, ¿no? Hacia algo, hacia alguien. Sí, y también se puede salir de la codependencia. Sí. Porque claro. Una vez que tú logras ver ese patrón disfuncional y quieres dejar de estar recibiendo la patada y la zanahoria, es decir... Ya nada más agarras la zanahoria. Sí, y no es un proceso fácil, es un proceso complejo, muchas veces es un proceso que toma muchísimo tiempo, pero una vez que yo traigo al consciente lo inconsciente y estoy atenta y tengo la intención y la voluntad de salirme, y bueno, pues con mucho trabajo y con mucho proceso,
Sí, yo veo que sí hay muchas personas que florecen y que se salen de relaciones codependientes. Que ahorita más adelante veremos justo cómo se le hace, o por dónde empiezas a dejar eso. Pero fíjate que les quería preguntar, o sea, aquí describieron cómo son las personas codependientes. Así son. ¿Cómo es una persona codependiente? Pues como... Si es chantajista, si es víctima. Pues mira, es intensa, es una persona intensa, es una persona controladora, es una persona que en lugar de vivir su propia vida está al pendiente de lo que el otro necesita, de lo que la manera en que el otro se problematiza para sacarlo de los problemas. Es decir, es poner tu vida en manos de otro y darle sentido a tu vida en función del otro. Por ejemplo, esta es una condición muy natural en las parejas de los alcohólicos y de los adictos. Normalmente, el adicto al alcohol o el adicto a alguna sustancia generalmente tiene a su codependiente de par. Siempre está la mamá, la hermana, la esposa o el esposo o el hijo que de alguna manera va, salva y rescata a este otro. De tal manera que para el codependiente es debido a muerte que el alcohólico siga consumiendo alcohol. En AA hay una frase muy interesante que dice algo así como: un codependiente jamás le va a perdonar a un alcohólico que se recupere. ¿Por qué? Porque en el momento en que el alcohólico está en proceso de recuperación, entonces ya no tiene a quién salvar, ya no tiene a quién ayudar. Y entonces el codependiente empieza a ver que el problema no nada más es de la persona que quería salvar, sino que él tiene un problemón de este tamaño y que tan adicto es el alcohólico a la bebida como el codependiente a la relación con ese alcohólico al que está viviendo para él. Así como el alcohólico vive para el alcohol, el codependiente vive para la persona alcohólica. Pero fíjate que yo veo que ahí yo podría como dibujar o ver dos tipos de codependientes. A ver. Porque está el codependiente que es el chantajista, el que se vive como una víctima, que no tiene poder, que responsabiliza al otro de lo que siente, dice o piensa o hace. Y está la otra parte, que es la parte que domina, que no se ve como víctima y que es el que carga y rescata al otro en la relación. Pero hay dos, porque de veras hay una parte, en psicoterapia le llamamos el perro de arriba y el perro de abajo. Los dos son muy disfuncionales, pero hay uno que lo vive como de frente, que no se ve como debilucho, y ahí está la otra parte que manipula de una manera muy indirecta en la relación. Entonces, hay como dos perfiles en la codependencia y no pueden, es un binomio donde no puede vivir uno sin el otro. Porque además el codependiente cobra el rescate, Claro, ¿no? claro. Entonces, pareciera que es el rescatador noble, bueno, la víctima que siempre va y rescata a la otra parte, y sin embargo, pues sí, la rescata, pero después le da coraje ese rescate y le da coraje toda la renuncia que tiene que hacer para poder ser rescatadora o rescatador de esa persona, y entonces después viene el chantaje y viene la manipulación y el control, y así, ¿no? Así va un círculo vicioso. Yo creo que es un tema también más diverso. Estos rasgos que comentas pueden ser rasgos de cualquier otra clasificación, de cualquier otro considerado trastorno. O sea, no es exclusivo, pues, de los que han llamado codependientes. Y yo he tenido pacientes que son personas que han vivido con alcohólicos y que además son alcohólicos anónimos. Y la experiencia vivida desde este lado es totalmente distinta. Entonces, no es que esta persona esté atenta al rescate de la otra, sino que el mismo alcohólico y el mismo discurso que se da al interior de Alcohólicos Anónimos sirve para justificar que el alcohólico no deje de beber. Y llevan a la relación de pareja el decir, es que tú estás haciendo estas cosas porque tú eres codependiente de mí y entonces yo por eso no puedo dejar de tomar. Y retira la responsabilidad del alcohólico que está abusando del alcohol y se la depositan comúnmente a la pareja que está ahí con ellos. Entonces, yo sí creo que no es como un espejo, ¿no? Es complicado. Yo creo que es muy diverso, es muy complicado. Y también hay, porque
vamos a ser reales. Hay gente que abusa del alcohol y no tiene problemas para seguir abusando del alcohol o seguir consumiendo alcohol y dice, sí, es mi responsabilidad, me gusta y lo voy a seguir haciendo. Y hay quienes abusan del alcohol y buscan en otras personas, en la gente cercana, depositar la justificación. La justificación, claro, por supuesto. Ahora, no nada más es codependiente con un alcohólico, o sea, la codependencia en cualquier relación. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que habría que tener mucho cuidado porque se compra esa idea por parte incluso de los grupos de Alcohólicos Anónimos de decir la responsabilidad está allá afuera, está depositada en nosotros. Sí. Y no, se es un quita binomio. pero... Es decir, es un binomio, no es que se deposite allá afuera, es un sí binomio. se deposita. Es un binomio, es decir, existe un binomio entre el adicto a la sustancia o el adicto al alcohol y la persona que es adicta a esta persona que consume. Y normalmente funcionamos con base en binomio. ¿Qué dice una persona alcohólica? Dice, yo le grita al mundo, yo no me puedo hacer cargo de mí. Yo no puedo manejar, yo no puedo trabajar, yo necesito a alguien que le hable a mi jefe y me justifique porque hoy amanecí muy crudo, lo que sea. Exacto. Y siempre existe del otro lado alguien dispuesto a hacer esa chamba. Por eso es que se establecen estos binomios. Por supuesto que es responsabilidad mutua, tanto del que consume la sustancia como el que depende de esta persona adicta. Es decir, podemos entender la codependencia, por eso es que el nombre de codependencia así lo explica, el término de codependencia así lo explica, es que van normalmente en binomios, son relaciones complementarias en el terreno de la adicción, en el terreno de lo afectivo, la violencia, por ejemplo. Un hombre violento, maltratador, de estos que conocemos y que tú por tu especialidad sabes muy bien de qué estamos hablando, es absolutamente codependiente de la mujer a la que golpea. De hecho, los casos más terribles de maltrato y de agresión provienen cuando este hombre violento, y no digo hombre, sino porque la mayor parte de estas personas provienen del género masculino, cuando este hombre violento puede perder a la mujer a la que ama y a la que también es objeto de agresión. O sea, vienen en pares. Y aquí volvemos a encontrar la codependencia. Y no nada más la codependencia de ella, de quedarse con un maltratador. La codependencia que tiene él hacia ella de quererla y odiarla y no poderla dejar. ¡Ay, qué fuerte! Yo quisiera rescatar un punto muy importante, porque de pronto hablar de algún tipo de dependencia también invisibiliza la preocupación genuina por la otra persona en dificultades, ¿no? Yo sí tengo una preocupación genuina que está viciada por este modelo de es tu familiar, es tu pareja, es tu hijo, es tu mamá, cuate, y tienes que hacer lo posible porque tienes un vínculo con ella para rescatarla. Sin embargo, lo que falta en esa idea es ¿y cómo te vas cuidando tú para no involucrarte en una relación codependiente? Cuando sí hay una preocupación genuina por esa persona que tiene dificultades. Hablar de codependencia pareciera que de pronto es la persona se va en banda. Sí, desde el modelo que nos han enseñado, sí, a no cuidarnos, a no fijarnos en nuestra propia persona, a abandonarnos. Entonces, ese tipo de cosas de pronto se ven invisibilizadas. La realidad es que hay poca enseñanza del autocuidado de la persona para acompañar. Pues la verdad es que la gran mayoría de las personas sí tenemos familiares, sí tenemos conocidos que están en una situación de una dependencia de algo. Pero Manuel, ahí está la diferencia. Tú lo acabas de decir clarísima. La diferencia entre un codependiente y un no codependiente es precisamente el que no es codependiente, a pesar de apoyar, ayudar al esposo o al hermano alcohólico, es capaz, a pesar de ayudar, colaborar y ser solidario, es capaz de autocuidarse, es capaz de no generar una adicción y de no poner en el centro de su vida a esta persona totalmente con este problema. Claro. Y el codependiente lo que hace es que se va de bruces. Y esa es la diferencia que tenemos entre un codependiente. Y lo vamos a ver más claro con este testimonio. Miren, vamos a verlo y ahorita lo platicamos.
Esta expareja siempre pensé que iba a cambiar. Me relacioné con él, no con la idea de relacionarme. Al principio pues fue así como, pues para no estar sola, ¿no? Yo me lo llevé a vivir a mi casa. Se le metió la idea de que quería ser papá. Yo me embaracé. Con un hijo va a cambiar. Un hijo le va a dar un sentido a su vida, porque yo lo veía sin sentido, lo veía a veces tomado, a veces drogado, pero siempre con esa idea de hoy va a cambiar, o a lo mejor mañana, ¿no? Llegaba maltratado después de 2 o 3 días sin dinero, con un olor horrible, ¿no? Y yo frustrada, enojada, a veces queriendo que ya no llegara, a veces pensando que llegara, y muy enrollada, me desvelaba, cualquier cosita me sacaba de mis casillas. Y el niño, en especial el niño, su hijo, era mi blanco de mis agresiones. Un día que golpeé precisamente a este bebé, porque era un bebé, salí a buscar ayuda para él, quería que cambiara a él, lo dejaba a él por los suelos, pensando siempre, él es el malo, ¿no? Él es el que no se hace responsable, él es el que no trae dinero a casa, él es el que no llena mis expectativas. Buscando ayuda para los demás, la encontré para mí. Solté esa codependencia, esa necesidad de cambiarlo, esa necesidad de hacerlo otra persona que no tenía la capacidad de ser, ¿no? Y que él no era el malo, ¿no? Simplemente era una persona pues enferma, tan enferma como yo, ¿no? Una persona como él, que hace sufrir, necesitaba una persona como yo, que le gusta el sufrimiento, para hacer un clic, ¿no? En la vida y llevarnos a los hijos pues entre las patas, ¿no? Ahí lo explicó perfectamente, ¿no? Tal cual. Sí, nada más que ella sí vive una relación codependiente. Yo quisiera retomar un poquito lo que decía Manuel, porque si no suena como a mí no me interesa, yo no ayudo, yo no apoyo, porque si ayudo y apoyo me vuelvo cómplice. Entonces tendríamos como que establecer con mucha claridad el límite entre lo que es el apoyo y la complicidad o la codependencia que implicaría hacerme cargo, hacerme responsable del otro, o que el otro se haga responsable de mí. Ahorita oíamos en el testimonio, decía, a él se le ocurrió tener un hijo, ¿no? Golpeé a su hijo, ¿no? Ella también eligió. Y yo lo que también he visto con mucha alegría es que cuando yo trabajo más con grupos de codependencia, la mayoría son mujeres, como en un 90%, llegan muy pocos hombres codependientes al consultorio, pero yo lo que sí he visto es que cuando empiezan a trabajar en su codependencia y empiezan a sanar, los hombres también se sanan, empiezan también, algunas parejas evidentemente se rompen porque la relación es muy tóxica, pero algunas se salvan y el hombre también empieza a hacerse cargo de su adicción. Y al revés también, porque yo también he trabajado con mujeres violentas, con mujeres adictas, y también he visto pacientes que están en recuperación y las parejas los dejan, porque ya si no es alcohólico no le sirve para nada, o si no se droga no le sirve para nada. Era lo que decíamos. Sí, bueno, en ese sentido yo creo que más bien mira la posibilidad o sea, cuando los hombres entran en un proceso de recuperación, también hay un cierto grado de riesgo menor a que las mujeres se muevan de los espacios físicos, porque cuando el hombre no está en recuperación, cuidadito y se salga de la casa, cuidadito y no esté cuando llega el hombre. Entonces también miran como una posibilidad que este hombre reduzca de cierta medida su violencia para que ellas se muevan del espacio. O sea, volvemos a lo que decía Manuel hace un rato, o sea, la forma tradicional de construir vínculos verdaderamente favorece que haya este tipo de circunstancias, porque entonces yo tengo que estar pendiente de ti y pareciera ser que si tú te recuperas, si tú eres hombre y te recuperas, yo tengo que permanecer a tu lado. ¿Por qué? Quizá es un buen momento en el que tú te estés recuperando, pero yo ya no, como mujer, como pareja, yo ya no me quiera quedar a ver el resultado de eso. Y a mí me urge retomarme, regresar a mi esencia y decir, pues si te va bien, qué padre, qué bueno, pero ahí nos vemos. Hoy día trabajamos mucho con el concepto de cocreación y de sistemas adictivos o sistemas codependientes o sistemas disfuncionales. Entonces habría, por supuesto, a veces el que sana o el que se sale de la disfuncionalidad es uno, pero es el que se cuida, no quiere decir que no la pase mal también, porque a veces sanar es un proceso doloroso, de mucho dolor, de mucha distancia, de mucha ausencia, pero no hay de otra y la idea es cómo esto puede permear a que el sistema se vuelva un poco más sano si yo no sigo jugando los juegos de
el amor y el maltrato pegados. Vamos a una pausa y regresamos, no se vaya. ¿Cómo podéis ser verdaderamente únicos si existe en vosotros la menor huella de dependencia, la menor cosa que no sea vosotros y nada más que vosotros? Mientras permanezcáis encadenados unos a otros, no podréis hablar de vosotros en singular. Mientras os una un lazo, seguís siendo un plural. De vosotros 12, hacéis la docena, 1000 formáis un pueblo y algunos millones la humanidad. Max Stirner, educador y filósofo alemán. Bueno, yo comía todo el día. Yo le daba a desayunar a mi esposo en la mañana y desayunaba con él. Les mandaba comida a mis hijos. No se la comían en la escuela y pues regresaban con la comida, yo me la comía, iba al mercado y pues comía. A la hora de la comida pues yo volvía a comer, en la noche también yo seguía comiendo. Yo quería que se fueran a dormir mis hijos temprano porque yo quería seguir comiendo. Mis hijos eran adolescentes y yo tenía mucho miedo, yo decía mucho miedo de que se salieran, porque yo decía es que van a tomar, a mis hijas las van a embarazar, pues a mí me daba mucho miedo. Entonces pues yo me calmaba mucho comiendo, siempre estaba comiendo. Y aparte yo tenía muchos problemas con mi pareja porque yo no quería que se fueran, porque mi papá se murió cuando yo tenía 14 años. Entonces yo tengo una huella de abandono yo sé que es muy profunda y pues yo no quería que nadie más me abandonara, ¿no? Ni mis hijos, ni mi marido, que nadie más se me fuera, porque pues yo me ponía muy mal, con mucho miedo. Cuando yo llegué al grupo yo pesaba casi 100 kilos. Yo decía, me voy a poner a dieta el lunes y mientras voy a comer mucho. Pero yo el lunes llegaba y yo ya no podía estar a dieta. Y entonces yo pues agarré la comida. Hoy sé que yo agarré la comida para pues como una dependencia, como una fuga, como una obsesión, para no sentir todo lo que yo sentía. Entonces yo comía y comía. Bueno, agradecemos mucho estos testimonios. Yo creo que desde la visión de cada uno comparten más o menos lo que han vivido. Algunos lo logran identificar un poco más, otros ya con el tiempo tal vez. Se requiere evidentemente también de cierto trabajo, cierto acompañamiento en una terapia tal vez para poder reconocerlo, para poder trabajarlo. Y creo que superarlo, porque más que evitarlo es darte cuenta, aceptar qué es lo que estás viviendo, cómo te ha afectado y cómo tu desarrollo también afecta a las terceras personas que te rodean sin que tú lo desees, como lo han dicho aquí ya nuestras y nuestros especialistas. Y déjenme compartirles algunas de las llamadas que nos hacen llegar, muchas gracias por eso. María Rodríguez Hernández nos comenta, en el sondeo, en uno de los sondeos que hicieron, una persona dijo que era codependiente al trabajo. ¿Se puede ser codependiente de las cosas? Que a propósito, hace no mucho tuvimos aquí un miércoles el programa que hablaba precisamente de la adicción hacia el trabajo. Entonces se los recomendamos para que lo chequen en YouTube, es muy interesante. Francisco Solís dice, depender de una persona para la felicidad es malo. Yo soy alcohólico anónimo. Tenía una codependencia al alcohol y casi pierdo la vida y a mi familia hasta que llegué a un grupo de AA y todo cambió. Angelina Merino, de los celulares, ¿se vuelve uno dependiente, pregunta, o codependiente? ¿O solo es de las personas? Porque, cómo hay casos donde las personas llevan el celular a donde sea. Es más, el otro día veía incluso en una tienda virtual, por cierto, unos especies de cubrecelulares, pero que puedes pegar, son unas bolsas que puedes pegar a la pared de la regadera para que entonces mientras te estás bañando, si alguien te manda un mensaje puedas picarle, pero está protegido el teléfono o la tableta y entonces ya puedes seguir cómodamente bañándote para que no pierdas detalle de lo que está ocurriendo. Si se quieren llevar al baño diálogos en confianza, eso sí está permitido. ¿Okay? María Sánchez dice, ¿es lo mismo la codependencia que la misoginia y el narcisismo o son cosas diferentes? María Guadalupe, yo descubrí una infidelidad de mi esposo hace 6 meses y obviamente ha llegado a la desconfianza. Cuando nos enojamos, nos gritamos y me ha llegado a pegar.
Yo le he dicho que nos separemos, pero él no quiere. Después pienso en lo económico, en la familia y en mis hijos. No sé qué puedo hacer y pregunta al final, ¿soy entonces una persona codependiente o se trata de otra cosa? Juan Escalante, en una relación de codependencia la diferencia es que siempre hay un dominado y una persona que domina, pero ambos son codependientes y ambos sufren. Y yo preguntaría, añadiendo este comentario de Juan, ¿se puede intercambiar el rol en algún momento? Es decir, ¿juegas de pronto el papel de víctima y luego el del victimario? Sí, sí se puede intercambiar el rol. Y hace rato nada más quiero retomar algunas de las preguntas, luego a lo mejor al rato mis compañeros quieren contestar otras, pero uno puede generar muchas compensaciones para dejar de sentir las emociones vulnerables o para dejar de hacerme responsable de lo que yo estoy viviendo, sobre todo procesos de soledad, de dolor, de ansiedad, de rechazo, de traición, etcétera. Y entonces utilizamos la comida, como en el testimonio, o el trabajo, o el celular, el internet. En mi época los chamacos se la pasaban toda la tarde viendo la tele. Yo no, la verdad, porque en Villahermosa no había tanta televisión, había el Canal 2 y el canal local, entonces no veíamos tanta tele. No tenían el 11, ese era el problema. No había el 11, ni habían otros programas de caricaturas. No estábamos tanto tiempo sentados en la televisión. Pero todas estas cosas lo que hacen es compensar esta sensación de profundo dolor y profunda ansiedad que tenemos todos los seres humanos, de sentirnos inadecuados, impotentes. Y entonces me distraigo trabajando mucho tiempo, estando fuera de casa, cuidando al alcohólico, en internet, hiperconectado con el mundo, pero desconectado de mí, porque hay una sensación de que no voy a poder resolver esto que estoy viviendo. Todos los medicamentos psiquiátricos también son un gran apoyo para dejar de conectarte con el dolor y empezar a sentirte más tranquilo y más contento y más en paz, pero es superficial. Creo que aquí no nos queda de otra más que atravesar estas emociones vulnerables para también reconectarnos con las otras emociones, como decía el Chicharito, ¿cómo decía el Chicharito? Chingonas, ¿no? Emociones chingonas, ¿no? Con la alegría, la curiosidad, la paz, la calma, el entusiasmo. Tenemos también que vivir esa otra parte que no nos es fácil. Bueno, pues por aquí, muchas gracias, María. Y por aquí está Jorge. Gracias por estar hoy aquí, Jorge. Cuéntame un poquito cuál ha sido tu experiencia con la codependencia. Sí, bueno, conmigo la dependencia, yo tuve una pareja y llegó un momento donde yo sí sufría la relación, me llegaba a dar cuenta de que me engañaba, me di cuenta que me dominaba, que ella decidía todo en la familia, ¿no? Que decidía si íbamos a hacer fiesta o no fiesta para los niños, si yo tenía que ir a un lado a otro y bueno, empezaba a sufrir porque pues, también ustedes comentaban, ¿no? Que el hombre debe de dominar y el hombre debe ser el fuerte y me daba cuenta de que ahí la mujer la que dominaba era ella, ¿no? Entonces, no dijimos que el hombre tenía que dominar y que no, ¿eh? Hay un equilibrio, digamos, en una relación sana, ¿no? Sí, a lo que me refería de las costumbres que tenemos desde chicos. Y yo sufría mucho porque según no cubría el rol que yo tenía que tener para la sociedad. Entonces, en esa relación yo me minimizaba, me sentía mal, pero no podía hacer otra cosa, no podía dejarla, ¿no? Y hasta que pues obviamente ella decidió, más bien yo no decido, y me voy a una depresión como de 3 años, en donde me olvido de mí, pero esta parte, esta codependencia me enseña que yo estaba fuera de mí, ¿no? Eso me enseña que yo no me fijaba, yo no me valoraba, que yo vivía a través de ella, que ella era la que me daba si estaba bien o estaba mal, ella decidía si estaba contento o estaba alegre, si las cosas estaban bien en mi vida. O sea, no podía decidir yo. Y hoy que lo ves así en retrospectiva, ¿cómo te sientes de ver eso? ¿Qué piensas de ese Jorge de antes? Ok, pues pienso que no tenía autoestima. Pienso que no se quería. También tengo cosas que no cubiertas de niño. Y esos vacíos, esas no poder o no sentirme que podía, con esta experiencia me sirvió en la vida para empezarme a voltear a ver a mí y tú puedes, tú vales, tú eres importante. ¿Buscaste ayuda? Sí, he ido en terapia y me ha ayudado a restablecerme, ¿no? A saber que
que yo puedo ser feliz, que puedo estar haciendo bien las cosas sin necesidad de la otra persona. Claro. Pero antes era, ella me tiene que decir, la otra persona me tiene que decir que yo valgo, que yo estoy haciendo las cosas bien. Si no, yo no tenía la capacidad de tener ese autoanálisis y decir, estás bien. Yo necesitaba de la otra persona. Pero fíjate qué importante, Jorge. A mí me da mucho gusto que nos platiques tu caso, porque es un caso en donde tú explicas de manera muy clara y qué gran alegría ver cómo tú ya tienes conciencia de esto, cómo tu pareja te servía para no verte a ti mismo, pero para no ver los grandes vacíos, los grandes problemas y la gran depresión interna que tú tenías. Eso es la codependencia, precisamente. Poner una problemática personal en la otra persona que opaca y oculta nuestros verdaderos problemas. Y esta salida de la codependencia que nos narras y que te felicito de veras, es poder verse a uno mismo y poder dejar de depositar en el otro y dejar de poner allá el objeto de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento. Cuando uno da ese paso, uno ya está del otro lado, como tú. Y yo también quisiera decirle al público aquí que nos acompaña algo muy importante, porque a lo mejor los especialistas somos muy buenos para decir, es que hay que poner límites y hay que tener autodeterminación y hay que construir un nuevo discurso. Uno está en las relaciones como puede, no como quiere. Uno está y se queda no cuando uno se decide a salir, sino cuando uno se puede salir. Y eso es algo muy importante porque no atraviesa nada más por la voluntad y por la decisión, atraviesa por un proceso como el que Jorge nos acaba de platicar, de en vez de dejar de ver al otro y la maldad pura del otro, tiene uno el valor y está uno listo para verse a uno mismo. Entonces sí viene la solución del problema. Muchísimas gracias, Jorge, por compartirnos esto, porque a nosotros como especialistas nos da un gusto increíble ver cómo un testimonio como el tuyo habla precisamente de la cura, y esa cura tiene que ver con la introspección. Así es, muchas gracias, Jorge, gracias por compartirlo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y por aquí está Eva también. A ver, Eva, Bueno, cuéntame. yo escuchaba ahorita y bueno, yo ya me di cuenta, ¿no?, de que de alguna manera yo empecé a agarrar dependencias, pues a través de un abandono, ¿no? Yo fui abandonada por mamá a los 7 años, entonces, bueno, ahí yo veo a mis hermanos solos, ¿no? Y ahorita hablaban de la rescatadora, ¿no? Y desde ahí empiezo, ¿no?, yo a agarrar a mis hermanitos, ¿no?, y a decir, yo los tengo que cuidar y los tengo que proteger, y empiezas a hacer tu vida a un lado, ¿no? Ajá, y hacer a Eva a un lado, ¿no? Me empiezo a ocupar de mis hermanos y va pasando el tiempo y obviamente pues mis hermanos ya estaban crecidos, ¿no? Y ya estaban creciendo y obviamente pues ya estaban viviendo su vida, ¿no? Y obviamente pues me encuentro una pareja, ¿no? Empiezo, ¿no?, igual a tener la dependencia de él. Cuando empieza uno a permitir, ¿no?, que haya, ¿no?, pues vamos, esas faltas. ¿Abuso? ¿No? ¿Había abuso? No, más que nada yo creo que como el engaño, ¿no? O de esa infidelidad hasta desde novios, ¿no? Y uno empieza a permitir esas cosas, ¿no? Yo empecé a permitir esas cosas, yo lo veía y pues empezaba, ¿no?, así con esa dependencia de estarlo cuidando, ¿no? Y de estar a todo momento viendo, ¿no?, dónde estaba, ¿no? Y no tenía teléfono, ¿no?, como hoy, ¿no? Sino yo creo que hubiera estado en el teléfono, ¿no?, al pendiente. Ajá. Pero pues sí estaba mucho al pendiente de él, ¿no? Y además sufriendo, ¿no? Y Porque sufriendo. uno cree que controla y no controlas nada. Exactamente, ¿no? Entonces me empiezo a olvidar de mi vida, ¿no? Me empiezo a olvidar de mi vida. Yo nunca me di cuenta cómo pasó, ¿no?, el tiempo. Tengo mis hijos, ¿no? Y vamos, quiero empezar a tomar una dependencia también de ellos, ¿no? O sea, de alguna manera, pues yo creé una buena codependencia del ser humano, ¿no? De todo mi alrededor. ¿Qué hiciste para salir de eso? Pues tuve que llegar a un grupo de autoayuda, ¿no?, donde tomamos los dos esa ayuda, ¿no? Mi esposo y yo tuvimos que tomar la ayuda, y vamos, cuando ya me doy cuenta
que yo me había olvidado de mí y que ahora yo estaba al pendiente de él también, ¿no? Y que yo me había olvidado tanto de mí que había dejado todo pendiente, ¿no? Yo quise volver a estudiar y ya no pude estudiar, ¿no? Por estar al pendiente de todas las situaciones. Decían dentro del hogar, pues de igual manera, ¿no? Como te crees la rescatadora, te crees la madura, empiezo a dejar a un lado, ¿no? Así como queriéndole yo resolver las situaciones al esposo, ¿no? No te preocupes, tú trabajas y yo los niños, y aunque yo también trabaje, pero yo también aquí resuelvo, ¿no? O sea, creyéndome una persona así. La ¿no? supermujer. Y sí, ¿no? Pero bueno, mis hijos ya crecen, ¿no? Mi hijo el día de hoy ya tiene 20 años, mi hija tiene 27, y bueno, hoy me empiezo a encontrar, ¿no? A una Eva, ¿no? Que de alguna manera también tiene ganas de vivir, ¿no? Que ya no quiere ser esa persona dependiente de nada, ¿no? Solamente quiere estar al pendiente de poder disfrutar de una vida, ¿no? Claro. De una vida sana, ¿no? Y qué bueno que llegaste a ese punto, Eva. Y muchas gracias también por compartirlo hoy, porque bueno, pues son historias de personas que nos ayudan a saber que sí se puede salir de ello. Vamos a ver el siguiente sondeo. Yo creo porque no sabemos estar solos. Por comodidad, tal vez. Estamos en una zona de confort y no queremos salirnos. Porque así nos enseñan desde pequeños. Dependemos de papá y de mamá. No hay vuelta de hoja. Porque a veces nosotros queremos llenar como espacios tomándolo por las cosas negativas. Todo empieza en nuestra casa, ¿no? La cultura mexicana siempre nos ha enseñado a estar cerca de la familia y de cierta forma codepender de nuestra madre, ¿no? Principalmente. Podemos estar vinculados a una codependencia por apego o por la necesidad de ser queridos, por ejemplo. Una de las principales problemáticas, sentir esta falta de afecto o esta necesidad de ser queridos por las demás personas. Nos dice Silvia, considero que a veces las mujeres dependemos mucho de los hombres y a veces nuestra vida la damos el todo por el nada. Yo di todo por mi esposo, pero él no lo valoró y tan fácil fue que se deshizo de mí. Posteriormente pensé en suicidarme. Ya llevo 11 años separada de él y hasta ahora es que me siento bien. Nada dura para siempre. Sandra dice, siento que soy una madre egoísta. Tengo solo un hijo, tiene 20 años y ya tiene un hijo de 2 años. No dejo que él haga su propia vida. Ahora él se quiere ir de la casa con su familia y yo me siento derrotada por todo lo que hice por él y ahora se va. Me siento triste porque estoy acostumbrada a él. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, dos casos que son diferentes, pero uno donde estuvo a punto o pensando cuando menos de quitarse la vida, y eso lo podemos hacer por otra persona. Y otra, cuando entonces le echamos en cara a la persona, yo lo di todo por ti y tú con este desagradecimiento es como me respondes. Lo vas a recordar tal vez por el resto de tus días. ¿Alguna vez lo han escuchado? Tal vez en una película sola. Uy. Pausa y volvemos, no se vayan. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza y bueno, mañana tendremos un tema muy importante, ahorrar, misión imposible. Y es que la economía, no solamente en nuestro país, pero hablando propiamente de nuestro país, pues la verdad es que no está fácil la situación. Entonces, para ahorrar, ¿cuántas personas lo hacen? ¿Cuántas tienen la capacidad? Porque creo que no se trata solamente de un ánimo y que esté bien establecido entonces el hábito del buen ahorro, o el buen hábito del ahorro más bien, quise decir. Pero, ¿será un problema que solamente nos corresponde a nosotros o es el sistema? Fíjense nada más, 6 de cada 10 trabajadores en México no cotizan en ninguna Afore y los 4 que sí lo hacen tienen bajos niveles de cotización y poco tiempo en el sistema pensionario, por lo que su ahorro es insuficiente para alcanzar una pensión digna cuando llegue a la edad del retiro laboral. Esto según los datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Y haciendo un aproximado, resulta que ahora las y los jóvenes tendrían que haber empezado a ahorrar prácticamente desde que nacieron y trabajar hasta los 70 años para tener una pensión más o menos allí digna que les permita entonces tener cierto nivel de vida. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque cada vez la expectativa de vida es más alta para tener entonces este rendimiento económico. No se pierdan entonces mañana este programa en punto de las 9 de la mañana. Vamos a ver el resumen de la primera parte. Hacernos responsables de lo que hacemos, de lo que sentimos
y no estarle, digamos, como cargándole a otro la responsabilidad. Codependencia básicamente tiene que ver como con una conducta adictiva, es decir, una adicción al vínculo con el otro. Y cuando estamos hablando de una adicción, estamos hablando de una cuestión dañina. La codependencia proviene de esta crianza o de este apego colérico, que significa un apego en el cual hay amor intenso, pero también hay choque, violencia. Nos enseñan a hacer en función de los logros o de las cosas de los demás. Como chicas, a ser mujeres en función de con quién te relacionas, quién te va a sacar de trabajar, buscarte un buen partido, o sea, todo este asunto muy tradicional. Creo que las personas somos codependientes porque partimos de un mismo modelo, un mismo modelo que nos han enseñado a relacionarnos en pareja. Una vez que nos relacionamos en pareja, nos dicen, tú tienes que estar con esa persona de aquí para el resto de tu vida. Nos hacemos una idea muy cercana a tenemos que aguantar las cosas como se den. Y eso puede traer mucho sufrimiento. ¿Cómo son? ¿Cómo es una persona codependiente? Es una persona intensa, es una persona controladora, es una persona que en lugar de vivir su propia vida está al pendiente de lo que el otro necesita. Un codependiente jamás le va a perdonar a un alcohólico que se recupere. ¿Por qué? Porque en el momento en que el alcohólico está en proceso de recuperación, entonces ya no tiene a quien salvar, ya no tiene a quien ayudar. Que está el codependiente, que es el chantajista, el que se vive como una víctima, que no tiene poder, que responsabiliza al otro. Y está la otra parte, que es la parte que domina, que no se ve como víctima y que es el que carga y rescata al otro en la relación. Casi enamorada, pensando en que era el hombre de mi vida. A los 5 años empecé a sentir cosas feas. Yo veía cosas así raras, despeinado, desfajado, ¿no? Y se enojaba porque yo le preguntaba, ¿por qué vienes así? Me decía, oh, pues a ti te vale, ¿no? Yo hago lo que quiero. Entonces, sí, lo aceptaba y así. Me sometía y decía, bueno, mañana a lo mejor amanece de buenas. Oía a mis amigas que me decían, él es infiel, es un hombre que le gusta jugar con las mujeres desde el noviazgo, ¿no? Yo decía, pues sí, va a cambiar, por mi amor va a cambiar, ¿no? Y me aguanté así y me casé así sabiendo yo. Él tenía una pareja. Ya me había dado cuenta, pero hacía como que no veía, así como que, sí, está bien, no pasa nada. Al fin que yo soy la esposa, ¿no? La va a dejar. 1 año, 2 años, 3 años. Y no era la primera relación donde duraba tanto tiempo. Ya había tenido otras relaciones donde duró 5 años. Y yo seguía ahí pensando en que pues mañana, pasado, dentro de 1 año, dentro de 2, dentro de 3. Y cuando él me dice, es que así soy, no voy a cambiar. Entonces fue cuando dije, tengo que hacer algo por mí. Pero seguí en lo mismo, ¿no? Y duré 26 años por amor, según. Luego pensando que por mi amor iba a cambiar. Y tercero, por miedo. Por miedo, porque pues, ¿quién me iba a querer como él me quería? Tomé la decisión de divorciarme a los 45 años. En ningún lado me dan trabajo, ¿no? Ahorita tengo 54, no me dan trabajo en ningún lado. Entonces decidí quedarme ahí. Tengo 9 años separada, 5 años divorciada, viviendo en la misma casa. Él puede salirse a donde quiera y hacer lo que quiera, pero regresar y saber que tiene una familia. Pues él sigue diciendo que soy su esposa porque me presenta y me dice, mi esposa. Y le digo, mi ex esposo o el papá de mis hijos. Y dice, sí. Entonces es una línea de confort donde él se siente emocionalmente seguro ahí, ¿no? Porque obviamente sí, tanto él da seguridad porque yo sé que no está ahí, pero sí está, ¿no? Como yo se la doy a él. Sabe que no estamos juntos, pero estoy. Como él me ha llegado a decir, sé que voy a donde sea y llego a mi casa y pues hay comida caliente, ¿no? Porque yo sigo haciendo el papel de ama de casa, ¿no? Tengo mi trabajo, pero
por mi línea también de confort, donde estoy bien, tengo que hacer ese papel. Es un trabajo, yo así ya lo veo, es un trabajo, donde yo hago mi trabajo, él hace su trabajo y todos estamos bien. Pues dice muchas cosas muy interesantes este testimonio, entre otras estoy o está, pero no está, y yo estoy, pero no estoy, o estoy pensando que no está, y total, que es un problema terrible, y pueden pasar años y años y años y uno seguir siendo codependiente. Ya habías dicho tú un poco, Marta, por qué es tan difícil, pero ¿qué es lo que hace que sea tan complicado soltar? Porque creo que esa es la contraparte de una codependencia, soltar. Y con esto nada más me acuerdo rápidamente, lo comento y ahorita te cedo la palabra. En el libro de Melody Beattie dice que justamente para no ser codependiente uno tiene que aprender a soltar, y que ella vivió esta experiencia con sus dos hijas muy claramente, cuando de repente la hija mayor abraza a la hija menor y era muy impulsiva, muy afectiva, la abraza y no la suelta, y no la suelta, y no la suelta. Y entonces después de 1 minuto, 2 minutos, la otra ya está desesperada porque no la sueltan y le dice la chiquita a la grande, le dice, suéltame, hay un momento en la vida en la que tienes que soltar. Y entonces Melody Beattie dice que le quedó muy grabada esa frase, porque efectivamente hay un momento en la vida en el que uno tiene que soltar. Marta. Mira, normalmente no soltamos o no podemos soltar porque nuestra estructura interna es frágil. Es decir, el otro es mi muleta. Aunque, fíjate qué interesante lo que decía el testimonio ahorita, esta señora, que ahí está claramente cómo el otro sirve de muleta. Si nosotros analizamos lo que nos plantea, vemos que el 80% de lo que ella puede hablar no habla de ella, habla de él. Sí. Aunque sea negativo, aunque sea para decir lo terrible que fue la vida con él, la dificultad que tiene para hablar de ella, la dificultad que tiene para hacerse cargo ella solita de su propia vida. Entonces no podemos soltar porque ese otro de quien dependemos es nuestra muleta. Cuando nosotros nos fortalecemos adentro o cuando esa muleta se tambalea y nos deja, nos agarramos de otra y nos agarramos de otra. Hasta que construimos adentro de nosotros una estructura mucho más fuerte que nos da la esperanza de sentir que sí podemos solos, que sí podemos un poquito más, cada vez más, como en un proceso de rehabilitación, pues a lo mejor de necesitar las muletas, el bastón, y ahora cada vez que me canso me recargo o me siento, pero voy moviéndome, ya no uso solamente a un otro de muleta. Y es ahí cuando podemos soltar. Por eso dicen, suéltalo, los terapeutas, suéltalo, por tu propio bien, es una relación tóxica, suéltalo. Sí, pero el cuerpo y la mente es sabia. ¿Por qué? Porque si uno no tiene de qué agarrarse adentro, uno no se puede soltar. Claro. Uno se puede soltar hasta que puede hacerlo. Así es, así es. ¿Tú querías decir algo? Sí, mira, yo escucho y escucho y escucho y no puedo dejar de escuchar roles estereotipados de género. O sea, las mujeres colocadas en una educación tradicional, colocadas en un deber ser, en un tengo que ser a partir de, porque si no hago esto no soy una buena mujer, no soy una buena madre, no soy una buena persona. Y los hombres en lo suyo, ¿no? La infidelidad, la opresión y demás. Y leo eso. Entonces, yo tengo como, de manera personal, como un lío con el tema de salud, enfermedad, ¿no? Y por lo tanto, con la cura. Para mí son términos que yo no utilizo mucho además. Okay. Entonces, por eso es que yo creo que, bueno, si estamos hablando del tema de codependencia, bueno, creo que es importante hacer este análisis desde los estereotipos de género. Porque efectivamente yo decía, bueno, sí, claro que hay un enganche, pero hay un enganche que se origina precisamente en la conformación social. Recién mi compañera de vida y yo oíamos que una niña le preguntaba a su abuela, abuela, ¿cómo se conforma la sociedad? Y entonces la abuela decía, pues mira, el esposo, la esposa, el hijito, la hijita, y entonces la familia como núcleo y base. Y decimos, wow.
O sea, esta niña a los 15 va a estar buscando con quién casarse para conformar y ser parte de la sociedad. Y eso le pasa mucho a la mayoría de las mujeres. Y obviamente si te encuentras del otro lado con lo que hay, que es un hombre... Aparentemente el complemento. Aparentemente el complemento, ese que va, aparentemente te va a cuidar. El proveedor, aparentemente, el macho, claro, el por supuesto. responsable, el que Entonces, va a por traer supuesto que dinero. va a haber un embone original, ¿no? Pero si además eso lo matizas con el chantaje, con todos esos rasgos que comentaban, ¿no? El chantaje, el control, todas estas cosas que están alrededor y que nos matizan las relaciones humanas y sociales, pues sí, vamos a encontrar que hay una situación totalmente... sufriente, bueno, no sé si diga sufriente, bueno, que nos hace sufrir, que nos hace sufrir, que padecemos y que no nos lleva al placer, porque además el placer está como negado. O sea, tú hablas de la palabra placer y de pronto dices, ay, caray, quién sabe de qué estemos hablando, mejor no utilicemos. Y entonces dejamos de tener relaciones placenteras. Y nos dicen además, hay que buscar la felicidad, como si fuera un lugar. ¿no? Pero es que además, Daniel, este modelo justamente está permeado por el sufrimiento. Este mismo modelo promueve el sufrimiento. A ver, pero además el sufrimiento como virtud. Exactamente. Entonces, por ejemplo, esta mujer, y hace rato también Eva, que está aquí presente, nos estaba diciendo, ¿no? Yo trabajo fuera de casa, pero también en la casa porque es mi deber. Exacto. ¿No? Entonces tenemos algunas mujeres como esta doble chamba, ¿no? Así es. Y no se procura en los hombres salir a trabajar fuera de casa y llegar y ser tú el que cocina, el que hace. No, por supuesto que no, porque estamos colocados en el estereotipo. Y por lo tanto, yo tengo que buscar a alguien que lo haga. Y si no quiere hacerlo, puede ser que la obligue a través del chantaje, puede ser que la obligue a través de la amenaza, o puede ser que la obligue a través de, pues tú no sirves para nada. Si no, como decía el cantante si no sirves para trapear, pues no me sirves para nada. Ahora, yo creo que estamos en un proceso de deconstrucción, es decir, ahora hay nuevas masculinidades. Muchas mujeres han adoptado esta conducta favorable de yo voy a trabajar, yo voy a emprender, no necesito casarme, no necesito ser madre, en fin. Yo creo que hay una construcción, y por eso digo deconstrucción de la personalidad y las estructuras sociales muy importante hoy en día. Eso tal vez a algunas personas les confunda un poco más, porque digan, bueno, se tenía pensado que yo cumpliera este rol de género y ahora resulta que no, porque esta nueva pareja que tengo o que quiero tener, pues me modifica toda esta estructura, entonces no encajo y entonces siento que, ¿qué hago por protegerla? Ya no estoy yo como hombre, como esta persona o este rol que me han introyectado de tengo que ser el proveedor, por lo tanto yo soy el que cuidará de este hogar y yo soy el macho, el fuerte, el encargado de la supervivencia. Y tal vez no es así, a lo mejor yo soy un hombre más sensible ahora y quien tiene esa capacidad es ella. Pero fíjate una cosa, a ver, una cosa. Yo quisiera decir que va mucho más allá del rol de género y de las cuestiones de este tipo. ¿Por qué? Porque encontramos mujeres, por ejemplo, que en la vida laboral y en la vida profesional son exitosísimas, autónomas, mujeres que son las que llevan y traen, y sin embargo, en el ámbito afectivo, con un nivel de codependencia y un nivel de fragilidad que va mucho más allá del rol de género. Es decir, la codependencia y estos procesos que estoy totalmente de acuerdo, que nos hacen sufrir tanto, que son los procesos que provienen de la vinculación y de las vinculaciones más tempranas, atraviesan género, raza, educación, cultura, edad, nivel intelectual. Es decir, están mucho más allá que esto, ¿no? Ahora, yo quisiera empezar a poner esto que decías, Marisa, cómo empezamos a romper con esta situación, ¿no? Una primera parte para las personas, creo que es importante decir, empieza a cuestionar cómo quieres vivir, cómo te relacionas. Cuando es una relación de deterioro, una relación donde estás padeciéndola, creo que es importante que te cuestiones, que quizá necesitas un apoyo para mirar que lo que está pasando en esa relación quizá no esté funcionando y quizá tengas que empezar a mirar otros modelos que te lleven hacia el bienestar. Hace rato, escuchando a Marta, pensaba en justo cómo las personas, estando dentro de una relación de maltrato, sentimos mucho displacer. Y tenemos miedo que si abandonamos esta situación de maltrato, vamos a sentir más displacer.
No, es por el contrario. Al principio este proceso de sanación es doloroso, sin embargo nos va a llevar a una situación de bienestar. La bronca es que las personas, como decías, dependemos de y tenemos que voltear a ver nuestra vida. Lo que dicen las personas es que yo no tengo una vida. Así es. ¿Qué vida estamos hablando? Justo la promoción y la búsqueda de apoyo es empezar a mirar que también puedes construir tu vida a través de otras esferas, desarrollarte, mirar que tienes intereses propios, mirar que tienes otras relaciones, que no te debes a una sola persona. Esa también es la vida. Así es. Cuando solo nos hemos entregado en este modelo que dice, tú te entregas y aquí te quedas para el resto de tu vida, estamos condenados justamente al padecimiento. Y te quedas vacío completamente. Totalmente. Vamos a ir a una pausa y regresando seguimos platicando. Así que no se vaya, volvemos rapidísimo. Amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida. Oscar Wilde, escritor británico. Desde muy pequeña vi a mi padre trabajar. Su frase predilecta era, el trabajo es la vida. Y yo empecé a trabajar desde los 16 años. Yo trabajaba con niños desde ese entonces. Y bueno, le dedicaba todo el tiempo. Ya cuando tuve ya la preparación profesional, pues no fue la excepción, seguí trabajando con mucho entusiasmo, ¿no? Pero siempre dedicándole más tiempo al trabajo que a cualquier situación, ¿no? Cuando pues me casé, tuve a mis hijos, pues no fue la excepción también, ¿no? Siempre fue trabajar, no dedicándoles el tiempo a los hijos, ¿no? Realmente para mí las horas de trabajo eran, pues, ¿qué? Serían unas 18, 20 horas para trabajar y los hijos, pues ahí, ¿no? Las manifestaciones de la exigencia que yo pues, tengo acerca del trabajo, pues han sido el que a mí me brotan muchas erupciones en la cara, ¿no? Y pues en algunas partes del cuerpo, porque es mucha angustia, ¿sí? El tener que entregar a tiempo, el cumplir, ¿no? Con la obligación del trabajo, ¿no? Sí, mis hijos sí me han reclamado tiempo, ¿no? Aunque yo el día de hoy estoy en una terapia y ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues como darme cuenta, muchas veces cuenta y hacer un alto en qué es lo que es más importante, ¿no? Lo importante es mi vida y lo importante son las personas que están a mi lado, ¿no? El vivirlas, ¿no? Porque a veces con tanto trabajo se me olvida vivir a las personas que están a mi lado. Bueno, pues muchas gracias a este testimonio, esta otra parte donde qué tanto podemos estas conductas heredarlas a nuestras hijas y a nuestros hijos. Cuánto de lo que nosotros vivimos, entonces sin darnos cuenta estamos educando, porque pensamos que entonces que al hablar estamos educando, pero realmente siempre es el ejemplo y allí está muchas veces todo lo que vamos aprendiendo y la angustia que puede generarle a nuestras hijas e hijos. Fátima nos comparte, la decisión que he tomado de salirme de mi casa terminando mi embarazo, pero ¿cómo haces cuando tienes una madre que tiene ambos patrones como independiente y a la vez codependiente? Quiere ser la rescatadora y a los que quiere rescatar los trata como reyes y la persona que está a su lado le echa en cara todo lo que hace. ¿Cómo enfrentas entonces todo esto? Alma, siento que soy una persona codependiente porque me cuesta trabajo desprenderme de mi esposo. Rosa, ¿qué pasa cuando una persona es codependiente por causa de una discapacidad visual, por ejemplo? María Chávez, nos hacemos codependientes porque desde pequeños no nos dan el amor que necesitamos para tener esa fortaleza para salir adelante. Es la falta de amor y comprensión la que nos hace sentir débiles. El maltrato también influye en la codependencia, nos hace inseguros. Luis Vadillo, en la vida no hay principio ni fin, solo continuidad. Soy codependiente de esta enseñanza que se me dio en la infancia. Natalia, abandoné la terapia, pues precisamente no logro identificar cómo salir de esta codependencia. Y no es hacia una persona en particular, sino en general, ya que es hacia mi pareja, hacia mis hijos, hacia mi familia y hacia todos. Creo que sí requiero del reconocimiento de los demás para poder sentirme, y lo pone entre comillas, bien, y no caer
¿Qué opinión o consejo me podrían dar las y los especialistas? María Teresa, ¿cómo no ser codependiente cuando se tiene un hijo enfermo, aunque él tiene una actitud muy positiva? La vida no lo ha tratado de la mejor manera y yo tengo que estar al pendiente de él. ¿Cómo no serlo si él me necesita? Amalia, cuando uno tuvo una codependencia y se separa de la pareja, pero luego el esposo la vuelve a buscar, ¿qué tan malo podría ser volver con esa persona? María Elena González, quiero saber si también hay codependencia hacia los hijos. Y finalmente Marisela, llevo 11 años de separada de mi marido y no sé de qué manera puedo cortar con esta relación dañina. Parte de lo que nos han escrito, muchas gracias por compartirlo. Vamos contigo, Marisa. Así es, ahorita contestamos o trataremos de contestar la mayor parte de las preguntas que nos acaban de hacer, pero vamos a platicar primero con Noel. Muchas gracias por estar aquí, Noel. Con mucho gusto. Y cuéntanos tu experiencia. Mi experiencia es la siguiente. Yo enviudé en un momento y me volví codependiente de mis hijos. Sobre todo de una de ellas que era de 12 años apenas. Sí. Entonces, tras ella anduve durante mucho tiempo tratando de resgatarla, tratando de ver que hiciera una vida feliz, pero tuvo que pasar muchas cosas, hasta que finalmente logré cortar eso a través de leer, de estudiar, de meditar, y cuando entendí que si quería que estuvieran bien los demás, necesitaba estar bien yo. Que si no estaba bien yo, los demás no iban a poder estar bien. Entonces, fue una dependencia que duró pues varios años y que sí me lastimó. ¿Cómo fue que te diste cuenta? O sea, ¿cómo supiste que estaba mal, que te estaba haciendo daño a ti y a ella? Que no estaba yo haciendo las cosas como debía de hacerlas, que no estaba viviendo el hoy, estaba viviendo en el futuro, qué va a pasar mañana, qué va a suceder con esto, qué le va a pasar. Entonces en ese momento fue cuando dije, necesitas vivir ahorita, olvídate de lo demás, a lo mejor no va a estar vivo para entonces. Claro. ¿Sí? ¿Y tu hija, cómo le afectó? Como que se sentía protegida y abusaba. ¿Sí? Abusaba de esa sobreprotección. De esa sobreprotección, exactamente. Cuando yo me fui alejando, creo que maduró y se independizó y se volvió lo que debía de ser. Ajá. ¿Sí? Y hoy están bien los dos. Hoy estamos bien los dos, afortunadamente. Bueno. Y nada más rápidamente, cuando llegué, me acordé de una cosa. En México o en los países latinos somos muy dependientes de los padres. En los países sajones, a cierta edad, se independizan y acaban con esa codependencia. Sí, es cierto, ¿Sí? Es cierto. Ahora, por otro lado, luego hay que preguntarle también a nuestros especialistas, porque esa convivencia que tenemos las familias en México, si es sana, es linda también, es bonito que las familias se vean, que sigan juntas mucho tiempo. Pero ahorita a ver qué nos contestan por allá. Es Betania, ¿sí dije bien tu nombre? Sí, efectivamente. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué quiere decir tu nombre? Pues es un nombre compuesto ruso, Esbe es uno y Tania es otro, y pues tendría un significado compuesto, algo así como Dios de la luz brillante. O algo. Ah, qué bonito, qué bueno. Sí. Ok, cuéntame, ¿has sido tú codependiente o has sufrido la codependencia? Pues más bien en mi experiencia, yo soy docente a nivel superior de ya bastante tiempo, y más bien he visto diferentes aspectos que abarcan precisamente la codependencia. Entre los estudiantes, pues hay muchos ejemplos, ¿no? Desde que surge el desprendimiento del núcleo familiar hasta el ingreso al núcleo académico, ¿no? Entonces hay varios aspectos que todos han mencionado ahorita, ¿no? Como pues es el aspecto del trabajo, de la pareja, de la familia. Y aquí pues es eso, ¿no? Como uno como docente, pues apuesta siempre por la educación. Yo, siendo pedagoga, siempre he apostado por la educación, pero algo que noto es que el docente pues tiene muchos limitantes también, ¿no? Entonces, no como un experto que a lo mejor puede intervenir de manera terapéutica para ayudar a las personas, nosotros como docentes tenemos pues muchas limitantes, ¿no? Y por ejemplo, ¿te das cuenta de la codependencia que puede haber también en la amistad? Claro, la amistad o incluso o con el maestro, la maestra. Claro que sí, y es ahí donde pues
se tiene que marcar como ciertos límites, pero muchas veces no estás preparado para cómo denotarle al estudiante pues que hay ciertas cosas que no se pueden permitir o cómo tratar de orientarle para que él también vaya guiando su vida, ¿no? Y es ahí donde pues entra a lo mejor mi pregunta, ¿no? O sea, de qué herramientas puede basarse un docente como para tratar de orientar a los alumnos cuando estamos dentro del aula, porque al final de cuentas la codependencia afecta muchos aspectos de la vida. Uno de ellos, pues obviamente la situación emocional, pero también se ve la situación académica, el rendimiento escolar. Entonces, ¿hasta qué grado yo, docente, puedo intervenir o apoyar en eso? Claro, repercute. Ok, ahorita te contestan. Y tú también, Valeria, tenías una pregunta, ¿verdad? Sí, nosotros somos estudiantes en la carrera de pedagogía. Entonces nos interesaría saber cómo esta parte de cómo afecta la codependencia en un proceso educativo. Ok, pues más o menos van de la mano. A ver, vamos contigo. Yo les quisiera comentar, porque además trabajo en el sistema educativo desde hace más de 30 años, entonces son temas que me encanta trabajar también con los docentes. Fíjate que yo creo que una de las cosas más importantes que nos hace falta en el ámbito educativo tiene que ver con enseñarle a los niños desde pequeñitos a responsabilizarse de sí mismos y a no generar esas dependencias. Fíjate lo que sucede. Desde chiquitos los niños, mamá, hacemos la tarea, y una buena mamá se supone que es aquella que hace la tarea con el hijo. Y no nos damos cuenta que la tarea es una actividad para el niño, que desde pequeñito lo podemos responsabilizar y desde pequeño tendría él que tener las dosis suficientes de tarea, las actividades precisas para poderlas cumplir con responsabilidad. Por ejemplo, en el sistema educativo esto favorece mucho la autonomía y evitamos la codependencia. Otra cosa es que muchas cosas por comodidad se las resolvemos. Los papás, por ejemplo, mira, en vez de que se aprenda a hacer la mariposa, el nudo de la mariposa de los tenis, compran los tenis de velcro y nos dejamos de problemas. Es decir, este proceso que es tan latoso de que el niño aprenda a hacer la mariposa y que implica la conexión en términos neurológicos de muchas funciones de psicomotricidad fina, de acuerdo a la edad, las impedimos por comodidad. Entonces, vamos teniendo una educación en donde le enseñamos al niño a depender de los adultos. Fíjate en los procesos de convivencia, que a mí me llama muchísimo la atención. Los niños no se les enseña a resolver sus problemas. Si fulanito te pegó, no te defiendas, no lo resuelvas, dile a la maestra. Y yo creo que desde ahí empezamos a generar esas dependencias. O pégale. O pega, lo que sea. Entre niños tendrían ellos que aprender a resolver sus problemas y a que la intervención del adulto sea como muy asertiva y muy específica. Y normalmente lo que tenemos es siempre, como digo yo, la mano pachona del adulto, diciéndole, sin mí, no sé qué harías, porque tú necesitas de mi intervención. Entonces yo creo que en el ámbito educativo, fortalecer estos procesos de autonomía, empezar a sacar las manos papás, maestros, educadores, psicopedagogos de las escuelas, de procesos que el chavo puede ir poco a poco resolviendo. Inmediatamente, que si el niño presenta un problema, llévenlo con la psicopedagoga. Denle chance, espérense, antes de que le metamos mano y lo manoseemos con diagnósticos, denle chance a ver qué mecanismos tiene, si esto es nada más temporal, si esto lo puede resolver solo o cómo podemos apoyar. Pero tenemos que entrar todo el tiempo por una cosa, que es el principio de la codependencia. Si nosotros hacemos algo por el otro, podemos dormir con la conciencia tranquila y la satisfacción del deber cumplido. Somos buenos, ¿no? Sí, pero yo quisiera retomar esta parte que yo creo que va pegada también con el testimonio de Noé, que dice que él sobreprotegía a su hijita, ¿no? Porque quedó viudo, entonces los niños quedaron sin su mamá. Y creo que lo que hay en el fondo es una falta de confianza en los recursos
de la niña, ¿no? Lo mismo hacemos en el aula. Estudiante. La falta de confianza en los recursos del otro para resolver sus tareas, sus conflictos y los temas de relación que se nos presentan todo el tiempo. Ahorita que estaban contando eso, me acuerdo que yo una vez me fui a meter hasta el salón de mi hija para regañar a la maestra. Imagínate, porque había cometido una injusticia y en lugar de dejar que la hija lo resolviera, ahí voy corriendo yo a pelearme con la maestra, hazme el favor. ¿Así? Ahora me acuerdo y digo, no, qué bárbara. Tienes una llamada de tu hija. Muchas gracias. Pero no dije cuál para que no, ¿verdad? Para no balconearla. Pero además yo creo que sumaría a todos los que están comentando Marta y María, es bien importante no replicar los estereotipos de género. De verdad, o sea, las aulas y comúnmente profesores y profesoras son replicadores de este asunto. Son los primeros que les dicen a las alumnas, tú como alumna ni te acerques a las matemáticas porque los hombres son los que las entienden, tú hazte para allá, ¿no? Y a los niños, tú cuidadito y quieras ser enfermero porque eso no va a estar bien, no te vas a ver bien. Y eso es lo de menos. Cuando hablamos de las relaciones interpersonales, claro, el niño te jala la trenza, pues porque le gustas, ¿no? Que es, cuando me dan como calambres, ¿no? Así en el hígado. Entonces, creo yo que el aula es un espacio maravilloso para empezar a romper justamente con esta forma tradicional de vincularnos entre hombres y mujeres y que junto con lo que ya comentaban nuestras expertas, puede ser un gran detonante para este proceso de deconstrucción que ya comentaba. Y en casa, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿dónde está el límite entre te ayudo porque te amo, porque soy tu madre o soy tu padre? Hay un tip pequeñito con los niños chiquititos y es, si yo le hago o le resuelvo a mi hijo o a mi hija algo que ella o él puede resolver, ahí es donde estoy impidiéndole la posibilidad de que desarrolle sus recursos. Entonces se llaman, en trabajo de parentalidad se llaman mimos. Y es cuando yo hago por él lo que él puede hacer solito. Entonces, ¿qué ayuda? Es, aquí estoy, si no puedes te ayudo, pero yo sé que tú sí puedes, ¿no? Como, digamos que trabajar más con el estímulo, con el apoyo. Y hace rato lo comentaba Marta, esta tendencia que tenemos a hablar en tercera persona de, tenemos examen, no podemos ir porque tenemos tarea. No, el que tiene tarea... ¿Cómo nos fue en geografía? ¿Cómo nos fue en geografía las mamás? Al que reprueba es al chamaco. Claro. El que no hizo la tarea fue la chamaca. El que tiene examen es el hijo. O sea, es de veras dejarle la responsabilidad. Yo creo, igual que Oscarito, que sí estamos en un proceso de reconstrucción. De hecho, el testimonio de hace rato, que parece como un poco desasiado, donde se divorcian pero siguen viviendo en la misma casa, yo digo, ¿para eso alcanzó? O sea, para eso... Pero sigue habiendo codependencia. Hay una codependencia, pero es una codependencia, digamos, como el consumo responsable en los alcohólicos, es una codependencia aminorada, en el sentido de, ya no estoy esperando que él me sea fiel, que haga lo que quiera, pero él a mí me da tranquilidad. Ella ahí me quedó un poquito confuso porque ella decía que ella, ¿quién le iba a dar trabajo a los 45 o a los 54? Sí. Pero decía, sí trabajo, pero de todas maneras también trabajo en casa y él se siente cómodo de llegar y que esté la comida calientita, porque yo sigo haciendo mi labor, sigo haciendo mi trabajo y él hace el suyo. Pero creo que hay que actualizar las relaciones a lo que nos alcance, porque a veces tenemos expectativas muy altas que no podemos cumplir. Yo sí creo que el apoyo de grupo y el apoyo terapéutico es muy importante. No tengan miedo de ir a CODA, a Al-Anon, a familias anónimas. Son lugares donde hay mucho apoyo, inclusive a muy bajo costo. Okay. Vamos a una pausa y regresamos a la última parte de este programa. No se vaya. Regresamos. Claro. Le dijo que el amor era un sentimiento contra natura, que condenaba a dos desconocidos a una dependencia mezquina e insalubre, tanto más efímera cuanto más intensa. Gabriel García Márquez, escritor colombiano. Bueno, el miércoles de la próxima semana tendremos un tema que seguramente les va a agradar. ¿Por qué? Porque pues ser empático creo que entonces facilita mucho las relaciones entre las personas. Pero ¿a qué nos referimos cuando somos empáticos, empáticas? ¿Será solamente calzar los zapatos de aquella otra persona, darnos cuenta cómo viven sus problemáticas, de qué forma aman, de qué forma solicitan las cosas, que tal vez no nos parece, pero a lo mejor lo entendemos porque la historia que tiene entonces ha sido algo complicada y lejos de reaccionar inmediatamente como
muchos lo hacemos de forma impulsiva, esperamos saber un poco que esa persona no tiene una mala intención, sino simplemente es una forma y es un estilo, ¿no? No, y además muchas veces nos tomamos como personal cosas que no son personales. Simplemente el otro no eres tú, es otro. Entonces, entender esta forma de pensar y de ver la vida de otro ser humano, eso es lo que se llama empatía. Aquí vamos a estar hablando acerca de ello, bueno, hasta dónde hay que tener empatía y hasta dónde no, porque ser empático no significa justificar todo acerca de otra persona. Significa nada más entender desde qué lugar, desde dónde, desde qué historia surge esto que esta persona hace, dice o piensa. En fin, mucho más, pero bueno, ¿no? Una probadita para que se animen y nos escuchen y vengan. Exactamente, el respeto a la otredad. Exactamente. Como en otrora época. Sí. ¿Qué tal esa palabra, verdad? La otredad. La otredad. Además se oye muy distinguido decir eso. Sí, me sentí distinguido ¿verdad? al decirlo. La otredad. 53 41 44 35 el teléfono para que marquen ahora mismo y aparten su lugar, y aquí nos vemos el próximo miércoles. Resumen de la segunda parte. Uno puede generar muchas compensaciones para dejar de sentir las emociones vulnerables, sobre todo procesos de soledad, de dolor, de ansiedad, de rechazo, de traición, etcétera. Y entonces utilizamos la comida, como en el testimonio, o el trabajo, o el celular. Me distraigo trabajando mucho tiempo, estando fuera de casa, cuidando al alcohólico, en internet, hiperconectado con el mundo, pero desconectado de mí. Eso es la codependencia, precisamente. Poner una problemática personal en la otra persona que opaca y oculta nuestros verdaderos problemas. Y escucho y no puedo dejar de escuchar roles estereotipados de género. Estamos colocados en el estereotipo y por lo tanto yo tengo que buscar a alguien que lo haga, y si no quiere hacerlo, puede ser que la obligue a través del chantaje, puede ser que la obligue a través de la amenaza, o puede ser que la obligue a través de, pues tú no sirves para nada. Porque encontramos mujeres, por ejemplo, que en la vida laboral y en la vida profesional son exitosísimas, autónomas, mujeres que son las que llevan y traen, y sin embargo, en el ámbito afectivo, con un nivel de codependencia y un nivel de fragilidad. ¿Cómo empezamos a romper con esta situación, no? Una primera parte para las personas, creo que es importante decir, empieza a cuestionar cómo quieres vivir. Cuando es una relación de deterioro, una relación donde estás padeciéndola, creo que es importante que te cuestiones, que quizá necesitas un apoyo para mirar que lo que está pasando en esa relación quizá no esté funcionando. Estando dentro de una relación de maltrato, sentimos mucho displacer. Y tenemos miedo que si abandonamos esta situación de maltrato, vamos a sentir más displacer. No, es por el contrario. Al principio este proceso de sanación es doloroso, sin embargo nos va a llevar a una situación de bienestar. La bronca es que las personas, como decías, dependemos de y tenemos que voltear a ver nuestra vida. Lo que dicen las personas es que yo no tengo una vida. Te amo porque quiero amarte, porque te he elegido y me gusta estar a tu lado, no porque seas indispensable para mi felicidad. Walter Rizzo, escritor italiano. Había una frase, ahorita me estaba tratando de acordar, que dice, te amo, no, te necesito porque te amo, no te amo porque te necesito. ¿O sí lo dije bien o no? Sí, eso lo decía Fromm. Algo así, ¿no? Eso lo decía Fromm. Ajá. Y es importante porque es una diferencia enorme, ¿no? Claro, porque tenemos socialmente la idea de que el amor es incondicional. No, el amor es un sentimiento, el amor es un vínculo, y dentro de ese vínculo hay formas de relacionarnos, hay diferentes mecanismos que se invisibilizan bajo la idea del amor. Si hay amor, entonces una relación va a funcionar. No es cierto. Se requiere de respeto, se requiere de reciprocidad, se requiere de proyectos, de participación, de una serie de cosas que van más allá solamente del sentimiento del amor. El amor no basta. El amor no basta, no es suficiente. Muchas personas que llegan a terapia llegan amándose y se rompe el vínculo amándose. Pero no funcionan porque hay falta de confianza, porque no hay participación. Porque Pero ¿sabes por qué no funcionan? Porque mira, Fromm decía, ahorita que lo mencionas, Fromm decía, para el amor se necesitan 4 ingredientes.
conocimiento, cuidado, responsabilidad y respeto. Pero ¿sabes qué? Somos golosos afectivos, lo queremos todo, queremos incondicionalidad, queremos y aspiramos a que nos lean el pensamiento, a que nos miren con una grandiosidad. Así es nuestra naturaleza humana, somos golosos afectivos y nos cuesta mucho trabajo aprender a renunciar a que el amor no es incondicional, a que hay que trabajar adentro y el vínculo, a que hay que aprender a renunciar, a que hay que aprender a soltar, pero si nos dejan a nosotros solitos desde lo más profundo de nuestras necesidades afectivas, neta, yo no conozco a nadie que en el fondo no quiera, voy por todo de ti, Pero queremos todo. pero es una idea distorsionada del amor, lo estaba diciendo ahorita Manuel muy claramente, y es, el amor o la relación, el vínculo se rompe porque lo que hacemos no es amar al otro. Justamente estamos buscando a la mamá o al papá, cuídame, quiéreme, sosténme, llévame, tráeme. Y ahí O de es donde manera empieza contradictoria. el vínculo codependiente, sí, porque al final esto lo que va a hacer es que la relación se va a romper. Lo primero que sufre en una relación codependiente es el erotismo, porque nadie quiere meterse a la cama ni con su mamá ni con su papá, o con su hijo o con su hija. Claro. Queremos meternos a la cama con la pareja, y en la pareja lo que buscamos es equidad, buscamos compromiso, buscamos un equipo y de alguna cierta compatibilidad en valores. Que no es el tema de hoy, pero nada más para decirlo, como la exigencia hacia la mujer es terrible, o sea, justamente de ser siempre sexy, siempre cuerpazo, joven, siempre estar joven, bien, firme, para que pueda seguir siendo el objeto del deseo de la persona que ella ama. Pero no mucho, no mucho, porque cañón. si es mucho vas a parecer otra cosa. Teibolera, ¿no? sí, Claro, sí, vaya, entonces, vaya, es bien contradictoria esta solicitud. Y decíamos, entonces, los hombres buscan una figura aparentemente materna que les atienda, que les entienda, que les cumpla, que les dé, pero al mismo tiempo una hija a la que tienen que corregirla, tienen que regañarla, tienen que decirle cómo hacer las cosas. Y luego porque van y no se las buscan un sabe amante hacer. porque Y luego, pues no exacto, quieren buscan a y se buscan un amante porque madre y a la cómo hija. está ahí el triángulo medio loco, ¿no? Y Entonces, también al revés, también hay mujeres que buscan al papá, bueno, que sí, las claro. mantenga, Sí, que por les supuesto. resuelva, que les haga la vida feliz. Entonces yo creo que sí, otra vez vamos al concepto de deconstrucción, de ir a procesos un poquito, actualizar un poquito todo esto que no nos hace bien. ¿Cómo habríamos de pensar? Yo primero quisiera rescatar algo de las preguntas que hizo Oscar acerca de una persona que tiene algún tipo de discapacidad, no dice cuál, sin embargo Auditiva. también... auditiva, ok. Yo quisiera poner este ejemplo de la persona que compartió su pregunta, porque creo que sí también hay que diferenciar de situaciones muy específicas. Situaciones que también requieren de un acompañante que no es resolutivo necesariamente, pero que sí son muy específicas. Personas con discapacidad intelectual, física, y entonces sí requieren de alguien que les coopere, que les apoye a resolver ciertas cosas. Y eso no es codependencia. O bueno, es una codependencia. Es una dependencia donde sí hay una circunstancia muy específica. Okay. Sí. Pero cuando hablamos de apoyo, creo que es importante señalar que el apoyo va en favor de que la persona que recibe ese apoyo desarrolle habilidades para la resolución, como decía Marta. Si ese desarrollo de las habilidades va subiendo, entonces ese apoyo es efectivo. La bronca es que cuando yo voy a resolverle la vida de otra persona, esa persona posiblemente, además de que se ponga cómoda, de que tenga ganancia a cuando tú le estás resolviendo, no está desarrollando habilidades para su resolución de vida. Entonces, es importante saber que el apoyo no invade el espacio de la otra persona. El apoyo promueve que esa persona se desarrolle. Entonces, sí quisiera señalarlo porque posiblemente estemos diciendo algo que la persona diga, entonces soy codependiente. Quizá tengas una circunstancia muy específica que necesites atender y que entonces con un especialista te puede decir, oye, no, hay una circunstancia diferente que sí requiere tu familiar que le apoyes diferente. Pero, por ejemplo, para ver con mucha claridad, cuando yo el 80% de lo que hablo, lo hablo en tercera persona, es decir, me estoy aludiendo siempre al otro, ojo, hay algo ahí que me dice que no estoy en mi centro, que estoy descolocado y que estoy dependiendo y alrededor del otro. Es como una colonización, ¿no? Sí, como que pero, te por han ejemplo, colonizado. ¿no? ¿Mandé? Te han colonizado, pues.
Es decir, cuando tú no estás, ¿dónde tienes que estar? O sea, te sales Cuando de hablas ti. todo el tiempo de la otra persona. De la otra persona. Y en relación a la otra persona. Así es. Ojo, algo pasa. Cuando me cuesta trabajo soltar al otro, tengo que estar vigilando. Lo que pasa es que ¿Qué hace? eso es súper cultural, Marta. O sea, nosotros como terapeutas estamos acostumbrados a hablar en primera persona, a hacernos responsables, yo me siento así, yo quiero, pero en términos generales, vemos la tele, oímos el radio, es bien cultural hablar en tercera persona. Pero fíjate que tú checas muy bien el discurso. Mira, notamos mucho más allá de la cultura, quien habla, por ejemplo, me llamó la atención Jorge, nuestro invitado, cómo podía hablar de él más que de ella. Y hay otras personas que nos pasa, mucho más allá de la cultura, que nos las vivimos hablando del otro, de lo que nos hizo el otro, de lo que no nos dio el otro, de lo que le faltó al otro, de lo que hizo mal el otro. Ese signo hace la diferencia, mucho más allá de lo cultural. Hay gente que se mira más y hay gente que mira más al otro. Hay gente que está más colocada dentro de sí y hay gente que vive fuera de sí, que vive viendo a dónde va, qué hace, en dónde interviene, qué arregla afuera. Y hay gente que tiene un equilibrio. Y yo creo que en ese sentido hay ocasiones en las que la persona de veras está colonizada. Es decir, ha sido tan fuerte lo permeable que ha sido el otro sobre ella, ha sido tan dominada esta persona por y esta persona ha permitido esa dominación. Y se vuelve entonces un asunto colonizador. Pero, bueno, se me fue la otra idea, ahorita la recuerdo. Yo quería retomar un poquito esto, porque estamos hablando de dos cosas diferentes. Creo que culturalmente hablamos mucho en tercera persona y una gran invitación en las aulas es hablar en primera persona. Ahorita que tenemos aquí a las pedagogas, es hablar porque no es lo mismo decir que está guapo Brad Pitt a decir me gusta, me responsabiliza, me implica, claro. O a decir se siente bien feo, a decir me siento triste o estoy enojada o estoy contenta. Entonces esa es una invitación, digo, es un pequeño tip que muchas veces la forma habla también del fondo. Y efectivamente hay gentes que nada más hablan de los demás, son los típicos codependientes, porque justamente ese es el gran rasgo de la codependencia, es voy a vivir a través del otro para no vivir lo mío, para no hacerme cargo de lo mío. Y además que sí quede claro que generalmente uno piensa en el codependiente como una persona víctima, la más vulnerable, digamos, en una relación, y no es para nada así. O sea, también los codependientes somos, y me incluyo, somos manipuladores, somos controladores, somos chantajistas, tenemos, o sea, no somos para nada estas víctimas que de repente nos gusta hacernos las víctimas. Jugamos en este binomio del doble juego, ¿no? Sí. Y yo sí creo, cuando me dicen, es que mi esposo es muy codependiente mío, no. Una persona más o menos sana, ¿no? Neuroticona, pero más o menos sana, no se junta con un codependiente porque no lo aguantas, ¿no? O un codependiente tampoco aguanta el límite sano, asertivo de alguien que dice no me voy a hacer cargo de tus cosas, hazte tu cargo de las tuyas, yo me hago cargo de las mías, ¿no? Claro. O sea, puede ser codependiente de una persona o de unas y de otras, ¿no? Sí. O sea, ¿se juega también en que aquí sí, aquí no? Sí, yo he trabajado con personas que son hipercodependientes en el seno familiar y en el trabajo ponen límites, son asertivos, se cuidan, aunque la mayoría de las cosas que yo he visto en los procesos terapéuticos es que sí permea en todas las áreas. Pero, y por ejemplo, cuando en una relación de pareja fuiste tal vez codependiente y ahora ya no lo eres, o viceversa, no es decir, tu pareja ahora es el codependiente, pues es lo mismo, es al final seguir reproduciendo un vínculo de codependencia, es decir, no hay codependiente vinculado con otro que a su vez no sea dependiente y codependiente. Es decir, los codependientes, haz de cuenta así como código de barras. Te conectas, te rastreas y te enganchas en una relación en donde a lo mejor tú puedes jugar un lugar pasivo o de víctima en un momento. Y en otro momento te conviertes en el victimario. Estos roles van cambiando. Claro, pero no sé si lo que Marisa quería preguntar es que si en algún momento puedes aprender a ser codependiente o al mismo tiempo desaprender a hacerlo. Sí, sí puedes desaprenderlo. Cuando te haces consciente, y la única herramienta que tenemos, porque no hay fórmulas mágicas ni terapeutas mágicos, nosotros somos
testigos, compañeros que validamos amorosa y humanamente al paciente, pero sí se puede y la única herramienta es la conciencia. Y tenemos dos maneras de estar en la vida, es con la intención de moverte de ahí, de lo que es disfuncional y asumir y hacerte cargo, y estar atento cada vez que resuelvo por los demás o cada vez que pido que me resuelvan. Hace rato también Noé decía, mi hija también se aprovechó de que yo abusaba. Claro. Pues sí, porque ella abusaba porque tenía de quién abusar. El día que su papá le dice, mijita, te haces cargo de lo tuyo, te vas solita, haces tu tarea, entonces la chava pues tiene que desplegar todos los recursos que sí tenemos, ¿no? Ahora, yo también creo que es importante señalar, mientras estoy escuchando, recordaba a muchas personas que asisten a apoyo terapéutico y dicen, es que yo soy codependiente. Esta etiqueta que a veces en la promoción de ciertos perfiles dicen, es que eres una persona codependiente. Y entonces pareciera que ellos no tienen cambio. Y justo lo que está diciendo María es, sí hay forma de modificar estas situaciones, sí hay forma de aprender nuevas situaciones de relacionarte. El conocimiento que decía Fromm, sí es métete a leer, métete a ver programas como estos, métete a discutir en espacios de psicoterapia, en espacios de discusión, donde renueves las ideas que no te están funcionando. La bronca de esto es etiquetarnos en muchas ocasiones y decir, pues yo ya soy así, ya no voy a cambiar, ¿no? Entonces, y ya me quedo ahí acomodado. Y quiero complementar eso que dices tú, Manuel, rapidísimo, porque uno no es codependiente. Tenemos actitudes codependientes, pero no somos, porque lo que es del ser es permanente y la codependencia no es permanente. Ok, pues con eso nos vamos a quedar porque la verdad pues es una gran enseñanza. Sabemos que podemos ser codependientes, pero que podemos elegir ya no serlo. A través de la conciencia, a través de la atención todo el tiempo. Y bueno, sí requiere de cierto proceso y de disciplina y de atreverte a transitar también por el dolor que implica hacerse cargo de uno mismo. Que en el fondo ahí está eso, ¿no? El terrible miedo que nos da hacernos cargo de nosotros mismos. Ya nos vamos, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias.